Buenos días, República Dominicana. Hoy es lunes, estamos con todos ustedes en la Respuesta Nacional gracias a Conavicida, hoy con un tema bastante interesante. Estaremos hablando sobre la línea de auxilio del Observatorio de Derechos Humanos para grupos vulnerabilizados, así que no te puedes perder esta entrevista. Mili Félix está con nosotros de lo que es el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y también representando a Conavicida con la línea de auxilio. Buenos días, Mili, qué bueno tenerte por acá. De verdad, súper encantada de que me hayan invitado y súper feliz y cómoda con ustedes. Vamos a empezar diciéndole a la gente qué es la línea de auxilio, qué trabajos se están realizando y cómo pueden ellos pues utilizar este servicio que es tan importante para toda República Dominicana. Así es, mira, la línea de auxilio es una herramienta que ha proporcionado Conavicida al Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. ¿Qué se hace en la línea de auxilio? Lo que se trata de hacer es que tratamos de captar casos mediante ella, o sea, las personas que sientan que realmente se le han violentado sus derechos fundamentales y que pertenezcan a los grupos vulnerabilizados, pueden llamar allá, captamos el caso y le damos la asesoría legal y la asesoría psicológica allá. Ahora bien, ¿cuáles son los grupos vulnerabilizados? Correcto. Porque no todo el mundo sabe qué es. Son los grupos que tienen más, que son más propensos a que se violenten sus derechos fundamentales. O sea, los gays, los trans, las personas, los hombres que tienen sexo con hombres. Esa sería como la comunidad LGTB. LGBT, exacto. Okay. Y también las trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, víctimas de trata y tráfico y personas que viven con VIH. Y un sinnúmero más de personas que también son vulnerables. Perfecto, entonces es un numerito bastante fácil para que las personas siempre lo tengan en su memoria, puedan marcar, y también hay que identificarle a todas estas personas que están mirando la entrevista, o sea, en qué horario se puede marcar y cuál es ese número. Sí, mira, el número es 809-200-0286, 809-200-0286, y vamos a estar disponibles hasta ahora desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde va a estar tomando las llamadas otra persona. En ese horario voy a estar haciendo yo el trabajo y dándoles un servicio. Lee, por ejemplo, las personas que están en sintonía y deseen utilizar esta línea porque entiendan que le han violentado algún derecho, pero ¿cuáles son los derechos fundamentales para que la gente pueda pues pedir ayuda en esta línea de auxilio? Sí, mira, vamos a decir que los derechos fundamentales, realmente soy psicóloga, no soy abogada, sí, claro. Pero sí, los derechos fundamentales son los derechos que van directamente a la dignidad y el bienestar del ser humano en general. Claro, y los derechos humanos son inherentes para todo el mundo. Así es, son universales y por ende no pueden violarse, y que en los grupos vulnerabilizados sabemos que se violentan más. Depende de los grupos, de cada factor y de cada grupo se van a ver diferentes derechos violados o violentados. Sí. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven con VIH, son las personas que más se le violenta el derecho a la asistencia a salud, por ejemplo. Claro. Y también se le violentan sus derechos laborales por su condición serológica. Entonces eso es algo que es un ejemplo que estoy poniendo de lo que son derechos fundamentales y que se violan también. Pero ¿se ha dado caso de denuncias a la línea de auxilio, por ejemplo, de personas que viven con VIH, por citarte un ejemplo, que lo hayan cancelado de su trabajo? Injustamente. Sí, así es. Sí, mediante la línea llegaron dos casos de uno de asistencia médica que se le fue negada a una persona, y otro caso de que
lo despidieron por el simple hecho de por que su condición de salud. por su condición de salud. Entonces sí han llegado casos y sí se ha trabajado también en esos casos, y por eso la línea de auxilio es tan importante, porque las personas tienen que saber de que sí hay organizaciones, tanto como del Estado y como de la sociedad civil, que se interesan en lo que es velar por los derechos humanos de esas personas. Es importante, tú como psicóloga, una excelente profesional, pues que tengan ese contacto directo contigo. Hay mucha gente que pues dice, no, me voy a quedar callada, pero si se queda callada, entonces no van a poder recibir esa ayuda tan importante y que puede afectar, ¿verdad? Claro que sí. Mira, cuando te violentan tus derechos fundamentales y cuando eres víctima de estigma y discriminación, te hieren directamente lo que es tu identidad y tu autoestima y tu posición o tu posicionamiento delante de la sociedad. Entonces lo que tratamos de hacer mediante los servicios psicológicos que se le dan es que la persona se vea no solamente como una persona que lleva un estigma, sino que sea la persona detrás del estigma. Claro. Tratamos de sacar lo que es lo valioso y lo brillante que puede ser esa persona detrás de lo que es el estigma y la discriminación. Ok, pongamos un ejemplo en concreto de cómo va funcionando el observatorio. Una persona llama a la línea de auxilio, le denuncia a ustedes lo que está pasando, de cómo han sido víctimas. A partir de ahí, ¿qué pasa? Mira, lo que tenemos es que tenemos un protocolo de la línea de auxilio. En ese protocolo de la línea de auxilio nosotros documentamos los factores claves del caso, los documentamos ahí mismo, pero siempre se le hace una cita a esa persona para que vaya directamente al observatorio o que se ponga en contacto con nosotros para que pueda hablar con los profesionales en el área legal, y también se le ofrece un servicio gratuito de servicios psicológicos y terapia psicológica gratuita. Que es en el caso tuyo, ¿no? Exactamente, y esa es mi parte, eso es lo que tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que llaman en un estado de ansiedad enorme y un estado depresivo enorme. Se han visto casos de que hay personas que han tratado de quitarse la vida por el sinnúmero de violaciones a sus derechos que se le dan día a día. O sea, y es algo que nosotros tratamos también de atacar y de posicionar mucho en lo que es en el ámbito político también, porque tenemos un encargado de la hermenéutica política, vamos a decir así, que se necesitan, meritan en estos casos. Qué bueno. Una cosita, Emily, por ejemplo, tú decías situaciones que se han dado de que hay personas que hasta la vida han intentado quitársela. Pero, ¿cómo manejar la situación, por ejemplo, tú como psicóloga, la situación que me imagino que es muy distinta a lo que tú escuchas en el teléfono a la situación cara a cara? O sea, ¿cómo se hace esa diferencia y cómo tú puedes lograr como el control de ambas partes? Sí, mira, cuando llega un caso de esta índole, a través de la línea de auxilio, lo que tratamos de darle es un acompañamiento, vamos a decir, básico, emocional. No podemos hacer terapia cara a cara por teléfono, o sea, es imposible. Hay cosas que no se pueden dar y ofrecer y recibir a través del teléfono. Ahora bien, es muy diferente cuando esa persona llega al observatorio y te encuentras cara a cara con esa persona, ya le puedes dar un servicio mucho más cálido y con muchísima mejor calidad. O sea, es muy diferente. Por eso que tratamos de citarlo y hacer citas con esa persona y llevar un proceso terapéutico a través del observatorio. Un trato totalmente pues personalizado. Así es. Luego de que puede finalizar este caso, pues ustedes siempre dan ese seguimiento para saber cómo está la persona, cómo está la situación, el acompañamiento. Acompañamiento, claro, porque tenemos que estar seguros y es un trabajo nuestro de que esa persona se reintegre en la sociedad de una manera adaptativa. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el estigma y la discriminación es que la persona aprende dos cosas cuando se le violentan los derechos. Es o a revictimizarse y manejarse con las personas de una forma victimizante, o a violar derechos. Entonces eso es lo que tratamos de hacer mediante el proceso terapéutico y mediante el seguimiento, de que esa persona se redacte a la sociedad de una forma más adaptativa. Es importante, Emily, por ejemplo, antes de que Manuel diga algo, de que los casos son totalmente confidenciales, tratados con ustedes. Así es. Eso es algo que, claro, se le pide también a la persona y se le pregunta a la persona si quiere que su caso sea confidencial, porque hay algunos casos que no, hay casos que están dispuestos a denunciar hasta por medios de comunicación que se le han violentado sus derechos. Hay casos que sí, hay casos que no, eso va a depender de la persona. Por supuesto, bueno, ahí está la aprobación de la víctima, de quien sería la víctima en el momento. Mili, hablamos de los grupos vulnerabilizados, y ahí está la división de las personas que viven con VIH, está la población LGTB, están las trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, están los jóvenes que han estado en conflicto con la ley,
O sea, es sin número el abanico de lo que conforma la población. Pero de estas, ¿cuáles son las más afectadas en reportes que se reciben en la línea de auxilio? Las que más se reciben en la línea de auxilio son, jóvenes en situación de vulnerabilidad y conflictos con la ley, personas que viviendo con VIH y víctimas de trata y tráfico se están viendo un poco más también, porque hemos trabajado un poquito en el ámbito de los foros de derecho sexual y trabajadores sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí se han visto, esos 3 casos son los que más permanecen. Ahora bien, estamos en pos de que la línea de auxilio y el observatorio salga a la luz para que lleguen más casos y para que las personas no les dé miedo. Claro que sí. Yo voy a pedir de nuevo que pongan el gráfico del teléfono en la línea de auxilio en pantalla, y es para hacerte la siguiente pregunta y la siguiente comparación. Ahí vemos la línea de auxilio, que es 809-200-0286. Es totalmente gratis. Las llamadas son, me dijiste, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero puede existir la confusión de lo que es el 911, haciendo como la comparación con este tipo de línea de auxilio. Así es. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que esta línea de auxilio es específica para denuncias de casos donde se han violentado derechos fundamentales a grupos vulnerabilizados. Los grupos que hablamos anteriormente. Esto no es para que una persona llame y diga, bueno, que se me perdió mi perro está encima de una mata, por ejemplo, haciéndolo un poco jocoso, sino que es algo muy específico. Esto es algo que va muy de la mano con lo que son los problemas sociales de las personas con vulnerabilidad, no todo tipo de personas. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando retornemos, seguimos hablando con Mili sobre este interesante servicio que está ofreciendo el Observatorio de Derechos Humanos para grupos vulnerabilizados y sobre todo también que tiene el apoyo del CONAVICIDA, que es la línea de auxilio totalmente gratis. La ponemos de nuevo en pantalla para quien no sepa que existe esta línea, comience a marcar y a escribir en su libreta lo que es la línea de auxilio. Vamos a ponerla de nuevo en pantalla y a repetirla contigo, Mili, que es el 809-200-0286. Es totalmente gratis. Volvemos en breve. Esta es la línea de auxilio para los grupos vulnerabilizados de la República Dominicana. Precisamente estamos hablando sobre la línea de auxilio y sobre todo que todo dominicano y dominicana debe conocer que existe esta línea y que está dando este servicio para los grupos vulnerabilizados de nuestro país y que es totalmente gratis. Hablando de la línea de auxilio, definitivamente hay que hablar del Observatorio de Derechos Humanos para grupos vulnerabilizados, que ya tiene un buen tiempecito ya trabajando. Muchas personas conocen de este observatorio y precisamente es una de las partes fuertes del observatorio, de que las personas puedan denunciar, de recibir estas denuncias del observatorio, luchar y trabajar para que se respeten los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados del país. Así es. Sí, mira, realmente el observatorio, de lo que se trata el observatorio es de eso, o sea, es como decir un recién nacido, porque no tiene más de un año y algo. Exacto. Entonces lo que tratamos de hacer es que, conformado por organizaciones de la sociedad civil, más organizaciones del Estado, como por ejemplo lo que es el CONAVICIDA, tratamos de luchar en pos de los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados. Los grupos vulnerabilizados, como dijimos anteriormente, son los que nadie quiere trabajar, son con los que nadie se quiere asociar, son con los que nadie quiere defender sus derechos. Entonces sí, eso es lo que prácticamente tratamos de hacer allá y por eso es que estamos realmente luchando junto con ellos. Es un trabajo, como diríamos, 24/7. Así es un trabajo bastante agotador, pero cuando logramos lo que queremos es la recompensa es inmensa. Por supuesto que sí, tiene su satisfacción y definitivamente es el poder servir. Yo pienso que la gran parte de alegría que tiene el equipo del observatorio es saber que se pudo hacer algo defendiendo los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados del país. Así es, sí, es una alegría inmensa cuando vemos que sí se puede, que
quizás no voy a decirlo así, pero en contra de muchísimas mareas sí se puede y podemos realmente ayudar a esas personas que tanto lo necesitan. Por supuesto que sí. Este trabajo, sabemos que no es de una sola persona. No, claro. Y hablabas tú sobre las instituciones que forman parte de lo que es el Observatorio para Grupos Vulnerabilizados, instituciones ONG, ahí también tenemos parte del gobierno. ¿También hay agencias internacionales o no? Sí. Tenemos también agencias internacionales que nos ayudan de manera técnica y de manera financiera también. O sea, es un sinnúmero de instituciones que han reunido esfuerzos a través de foros y de talleres. ¿Para qué? Para que realmente podamos trabajar y podamos hacer lo que necesitamos hacer, que es defender lo que son los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados. Cuando reciben, por ejemplo, todos estos casos que son importantes porque ayudan a las personas que se comunican con ustedes en esta línea, ¿cuál es, por ejemplo, luego de que toman los datos, pues se hace el seguimiento oportuno de todo lo que se está realizando? Cuando llega ese resultado que es positivo para el caso que están haciendo, ¿cómo se sienten ustedes? Es sumamente reconfortante saber de que, como dije anteriormente, sí hay una salida, sí hay una forma de hacer las cosas y sí es efectivo. Lo único que se necesita es voluntad y se necesita realmente el dogma de servicio que esto implica. O sea, sí es totalmente gratificante y lo bueno es que no solamente nosotros nos sentimos bien, sino que las personas que se le violaron sus derechos también se sienten bien porque se sienten respaldados. Aparte de eso, la sociedad completa ve de que sí están haciendo una corriente nueva, claro, de que se está preocupando por lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos. Claro que sí, y de hecho debe ser así, o sea, cada persona debe entender, cada ciudadano, que los derechos humanos son derechos de todos, o sea, no hay una discriminación porque todos somos inherentes a tener derechos y es algo natural que viene con el individuo, pero es la parte donde también hay que trabajar el respeto hacia los derechos humanos y yo creo que ahí está la parte fundamental también del observatorio. Así es, sí. Nosotros hacemos mucho énfasis no solamente en los grupos vulnerabilizados, sino en toda la sociedad, en la sociedad completa, de que hay que educarse y reeducarse en lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. O sea, hay que respetar los otros derechos, no solamente que me respeten mis derechos, sino que hay que respetar los otros derechos. Por eso hablaba también en el proceso terapéutico, ¿qué es lo que hacemos también? Es que enseñamos de que a ti te violentaron tus derechos y no por eso tienes el derecho de violentar los otros. Exactamente. Claro. de los demás. Entonces sí, trabajamos mucho con lo que es la educación global de lo que son los derechos humanos y el respeto a estos. Mili, ¿y qué tanto cambia la autoestima de una persona? Porque me imagino cuando una persona llama desesperada que le están violando algunos de sus derechos, esa autoestima debe estar por el suelo. Pero ya llegar, por ejemplo, a la parte psicológica contigo, ver que el equipo del observatorio, que comienzan a darle seguimiento, a que se les respete quizás la parte que se le violó a ese ser humano, ¿cómo cambia la vida de esa persona cuando llega al observatorio? Mira, cuando esa persona llega al observatorio, llega anulada totalmente. O sea, te están anulando tu propia sociedad, las propias instituciones, por no decir ningún nombre, que se supone que te protegen, están violando y te están anulando tus derechos y están desdibujándote como persona y como ente en la sociedad. Cuando te pasa eso, llegas destruido totalmente. Entonces, al ver a estas personas, ver el proceso de que hay personas tratando de ayudarlo, de que hay personas que se preocupan por él o por ella, que hay personas que realmente le interesa su bienestar, su autoestima crece porque está viendo de que no todo el entorno me está anulando. Y que no está solo. Exacto, y que no está solo, que se siente respaldado. Entonces sí, cambian hasta el punto de que se empoderan de sus derechos, que eso es algo que queremos. Que no solamente que digan, ay, me violaron los derechos, no. Que a partir de aquí te empoderes de tus derechos y sepas cuáles son y sepas realmente afrontarlos y preguntar por ellos. Y defenderlos también. Lo primero es conocer cuáles son tus derechos, porque definitivamente todo el mundo debe saber cuáles son sus derechos. También debe saber cuáles son sus deberes, pero sobre todo también luchar por sus derechos. Y con esto no estamos diciendo que se violente a nadie, de que se vayan a hacer huelgas tirando piedras, ni mucho menos, porque ahí también se están violando algunos derechos. Pero vamos a poner en pantalla de nuevo esa línea de auxilio, porque esto es la promoción del día de hoy, línea de auxilio de lo que es el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Ahí está en pantalla, 809-200-0286. Es totalmente gratis, pueden marcar de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es el servicio que Mili le va a dar, que nuestra psicóloga que está con nosotros hoy. Ya a partir de las 4 de la tarde otras personas atenderán la línea, pero es bueno que
entiendan que existe esa línea que está en pantalla, que se empoderen de esa línea, de que puedan también pasar esa información a otras personas y que utilicen la línea de auxilio. 809-200-0286, Mili. Así es. Bueno, Mili, gracias a ti por esta compañía tan agradable. Gracias a ustedes, de verdad, muy contenta de que me hayan invitado y espero que sí, espero volver. Claro por que sí, supuesto toda que la sí. gente que se ponga en contacto contigo para que puedan utilizar lo que es este servicio tan importante, lo que es la línea de auxilio. Ahí van a encontrar soluciones a todas aquellas cosas que ustedes entienden que no se les pueden resolver. Así es. Claro, y sobre todo que hay un equipo muy responsable, muy profesional, esperando brindar el mejor de los servicios. Eso Mili, sí. un beso, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes. Le ponemos de nuevo la línea de auxilio en pantalla para que entiendan que ese número existe, que sí está funcionando acá en la República Dominicana, gracias a Conavicida, gracias al Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Línea de auxilio 809-200-0286. Gracias y será hasta la próxima entrega.